Eso también hay que recordarlo. Acá tenemos que tener buena memoria, sobre todo. La tenemos en comunicación a Florencia Marcarián, abogada previsional, justamente para saber qué es lo que puede llegar a ocurrir con las jubilaciones y qué pasa con la moratoria si se aprueba el proyecto de la ley bases. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué cambios introduce la ley base con respecto a las jubilaciones? ¿Cómo puede afectar? Bueno, a ver, en esta ley, con dos artículos, modifica muchísimo lo que es el régimen jubilatorio, porque en un primer artículo establece que ya no va a seguir la moratoria que se había aprobado, la Ujú. 27705, y luego crea un régimen nuevo, una nueva prestación que es el retiro proporcional. Entonces, en tan solo dos artículos elimina las moratorias y crea una nueva prestación para aquellas personas que tienen algunos años de aportes, pero que no llegaron a completar los 30 años, que es algo que eh, llevó a una gran discusión, más que nada entre Claro. la gente, ¿verdad? Entre los jubilados, que veían que quizás con las moratorias todos Aportar o no habían podido aportar llegar. terminaba dando lo mismo, ¿no? Claro, y que aquellos que habían aportado y que tuvieron, bueno, la posibilidad de que les hicieran los aportes y de contar con 30 o más años de aportes, la jubilación se acercaba cada vez más a la jubilación mínima o a la de Claro. aquellos que no tenían aportes y pagaron la moratoria. Y entendían que no era justo que fuera de esa manera, que cobraran lo mismo, porque entonces no se veía reflejado tanto esfuerzo Tal cual. durante la actividad laboral. Por eso la creación de este retiro proporcional, ¿no? Para poder diferenciar aquellos que tienen los 30 años efectivos de aportes o más de aquellos que no llegan a completar esos 30 años que exige hoy la ley. ¿Y en qué consiste este retiro proporcional? ¿Quiénes El retiro calificarían a proporcional, ese para llegar a ese retiro proporcional? ¿Cuántos años de aporte tenés que tener? esto es algo que va a tener que establecer el Ejecutivo. Va a Ujú. quedar en cabeza del Ejecutivo establecer cuál va a ser el piso mínimo, o sea, cuántos años se va a exigir. Y es como un medio, ¿no? Entre una jubilación propiamente dicha, con todos los aportes, y la APUAM. O sea, el piso sería la APUAM es la prestación para el adulto mayor, hombres y Ujú. mujeres de 65 años que por distintos motivos no llegaron a completar los 30 años de aportes, le dan lo que es el 80% de una jubilación mínima. No se tienen en cuenta los aportes que hayan tenido. Por eso, este retiro proporcional, de alguna manera, viene a incorporar a aquellos que hoy están, por ejemplo, en la situación de una PUAM, pero que tenían algún aporte, ¿no? Para Claro. reconocerles quizás un poco más, no el 80% de una jubilación mínima. ¿Y qué pasa con lo que se votó en diputados la semana pasada con respecto a recomponer ese 8% que perdieron los jubilados en enero? Bien, hay que recordar que con este cambio de fórmula, porque hay un cambio de fórmula a partir de ahora de julio, comienza a ser la inflación, el índice de precios al consumidor, el índice que va a regir para los aumentos de aquí en adelante. Esto se Ujú. estableció por decreto, se requiere de una ley para la movilidad jubilatoria. En esta transición entre una fórmula, o sea, la fórmula que regía, y esta nueva fórmula, quedó el mes de enero sin terminar de reconocer, ¿no? Ese 20,6% de aumento del mes de enero se reconoció el 12,5% por decreto, por supuesto, en el mes de abril. Y quedaba ese 8% dando vuelta, sin Claro. reconocer, sin reajustar. Por eso era tanto el problema, bueno, esta cuestión que tenía que tratarse, ¿verdad? Que, bueno, por supuesto que en diputados se aprobó. Ahora, si bien esto se tiene en cuenta y se reconoce ese 8%, hay un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que determinó que hasta ahora, en lo que va del año, aquellos que cobraban la jubilación mínima perdieron un 28,5%,
y aquellos que cobran un poquito más de la mínima, y no estoy hablando de los que cobran el haber máximo, ¿no? El que cobra un poquito más, el que cobra hoy 280.000 pesos, el que cobra 300.000 pesos, bueno, esa gente perdió un 37%. Entonces, de ahí la Claro. importancia de un nuevo índice para establecer la movilidad, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente Porque que se está viene, por jubilar? Básicamente no sabe qué va a hacer de su vida, ¿no? sí, sí, este cambio generó muchísima incertidumbre con todos los jubilados que estaban, bueno, que tienen la edad y que no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque, Claro. por supuesto, todos están muy pendientes para ver qué sucede o si se aprueba. Por el momento sigue vigente, ¿no? Hasta que no se apruebe la ley, no hay, no, por ejemplo, no es en el caso de las moratorias, sigue vigente la moratoria, en el caso de la movilidad, bueno, es distinto porque por decreto se estableció esta modificación, ¿sí? Pero aquellos que, eh, por ejemplo, le faltan hasta los 10 años para llegar a la jubilatoria y no cuentan con todos los años de aportes, todavía pueden seguir comprándolos, ¿sí? Todavía está vigente Ah, la ley de moratoria. claro. Ahora, cuando se apruebe, o sea, si se aprueba la ley tal como está, bueno, en ese caso se van a terminar, por lo menos se termina esta moratoria, sigue vigente la 24476 que permite regularizar aportes hasta el año 1993. Por eso es muy poca la gente que ingresa por esa moratoria, ¿no? Que puede regularizar los años y acceder a la jubilación. Claro. Me imagino que la gente debe cada vez consultar más, ¿no? Porque la incertidumbre es tanta que no se sabe cómo jubilarse. ¿Cuánto demora promedio? Porque uno ve que las jubilaciones de privilegio le salen en tiempo express. ¿Cuánto tiempo tarda en salir una jubilación cuando uno inicia el trámite? No debería demorar más de 3 meses y en el caso de que haya tal demora, siempre sugerimos presentar un pronto despacho en el organismo previsional. Más de 3 meses ya es muchísimo tiempo para una jubilación. A veces demoran porque aquellos casos que tienen años aportados, que no debería ser así, pero los que tienen años aportados lo que hacen es verificar que efectivamente sean correctos, ¿sí? Entonces lleva un poquito más de Claro. tiempo, pero nuevamente, más de ese tiempo amerita presentar un pronto despacho. O sea, más de 3 meses ya no estás en un plazo aceptable, ahí sí tenés que presentar este pronto despacho para que se acelere el trámite. Bueno, es Claro, bueno saberlo. sí, Florencia, para te que lo agradezco agilice. muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Gracias.